el conocimiento oficioso para iniciar el proceso, el procedimiento ordinario y específicamente la fase preparatoria del proceso penal, pudo haberse, ese conocimiento condujo a verificar la existencia de un delito, pero no se sabe quién lo cometió y precisamente por ello se debe realizar una investigación, las 3 I: investigación, individualización e imputación. Y la imputación, como lo vieron ustedes conmigo en una sesión anterior, va a ocurrir siempre es en sede jurisdiccional, conforme a una sentencia de la Sala Constitucional, la sentencia 537, ¿verdad? En donde se indica que Marco está levantando la mano, pero yo veo acá que se me está viendo y se me está escuchando. Entonces resulta que la imputación va a ocurrir es en sede judicial, en la audiencia de imputación ante un juez de control. Hay una segunda forma para iniciar ese proceso, y esa segunda forma para iniciar ese procedimiento ordinario es a través de la flagrancia, el encuentro de un sospechoso en la comisión flagrante de un hecho ilícito. Esa la abordaremos en su momento. Hay una tercera forma, porque las dos primeras son el llamado conocimiento oficioso y la comisión flagrante de un hecho ilícito. La tercera de esas modalidades es los denominados actos proformadores de la acción penal, actos que empujan la acción penal, actos que proforman la acción penal. ¿Ok? Entonces, dentro de esos actos proformadores de la acción penal, les había yo mencionado que habían dos. Uno es la denuncia y otro es la querella. La denuncia ya fue abordada, tema de la denuncia. Nos correspondería ahorita en la llamada querella. La querella dentro del procedimiento ordinario. La querella como forma de inicio de esa fase preparatoria del procedimiento ordinario penal venezolano, que es regulado por el Código Orgánico Procesal Penal. De nuevo les repito que todas estas clases las pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte. Ahora bien, asumiendo el tema de la querella, habría que abordar que esa querella se encuentra, regulada pues en pautas que norma el Código Orgánico Procesal Penal, ¿ok? A partir de los artículos 274 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Decía yo que no podía confundirse la querella dentro del procedimiento ordinario penal venezolano con otros institutos procesales. Por ejemplo, no podría confundirse la querella como forma de inicio y formando parte de los llamados actos proformadores, porque empujan la acción penal. No podría confundirse la querella con la denuncia. Esa denuncia que, como ha sido explicada, va a ser consignada, bien sea que se presente por escrito o bien sea verbalizada ante órganos receptores de la denuncia, como por ejemplo las oficinas del Ministerio Público, esas oficinas de atención a la víctima que se encuentran desperdigadas en todos los circuitos judiciales penales, o la autoridad policial. Decía yo
cuando abordábamos el tema de la denuncia, que la denuncia puede ser genérica o específica. Se puede denunciar un hecho que revista carácter penal sin precisar quién es el denunciado, más bien a los efectos de que se conduzca a una investigación a los fines de una individualización. Puede ser una denuncia genérica, es decir, yo estoy denunciando alguno de los delitos contra la propiedad, o puede ser una denuncia específica. Estoy denunciando en concreto, por ejemplo, un hurto, un robo, una estafa, cualquiera de estos delitos de acción pública. No necesariamente debe ser la víctima quien presente la denuncia, sino alguien que tenga conocimiento, bien sea de forma presencial, por haber presenciado la comisión del hecho, o alguien que referencialmente, de oídas, tiene conocimiento de ese delito. Eso es una gran diferencia con respecto al tema de la querella. En el caso de la querella, en primer lugar, siempre tiene que ser por escrito. En segundo lugar, quien está legitimado para presentar la querella es la víctima. La víctima del delito, ese que es ofendido directamente por el delito, como lo indica, por ejemplo, el 121 del Código Orgánico Procesal Penal, el que es ofendido directamente por el delito. Pero si tú revisas el 121, te darás cuenta que allí están, del 121 del COP, está refiriéndose también a la llamada víctima secundaria. Es decir, que no solamente el que es ofendido directamente por el delito es quien pudiera presentar la denuncia, sino la llamada víctima secundaria cuando como consecuencia del delito, bueno, haya perdido la vida o se encuentre en una circunstancia que le inhabilita, que le imposibilita a presentar esa querella. ¿Ok? Entonces, la querella tiene que ser formalizada de forma escrita por la víctima del delito, bien sea esa víctima principal, el que es ofendido directamente por el delito, como la llamada víctima secundaria, aquel que de alguna forma, de acuerdo a las pautas del 121 del COP, representa los intereses de la víctima. Porque, mis estimados, la víctima puede ser una persona natural o una persona jurídica. Una persona natural puede ser un hombre, una mujer, un anciano, un viejo, un niño, un menor de edad podría denunciar, pero tendría que estar representado, en este caso, por el Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público representa los intereses de la víctima. Y ya si el Ministerio Público se ha enterado de un delito contra un menor, entonces, bueno, sería prácticamente insensato que se fuese por la vía de la querella, sino que se fuere por la vía del llamado conocimiento oficioso, dictando el llamado decreto de proceder que se ha mencionado con anterioridad. Pero les decía yo que la víctima también puede ser una persona jurídica. Por ejemplo, puede ser una persona jurídica de derecho privado, una asociación, una fundación, una empresa, una compañía anónima, una compañía en comandita, una sociedad de responsabilidad limitada, o pudiera ser también una empresa del Estado, perfectamente. Puede ser una persona jurídica de derecho moral, como por ejemplo una universidad, la iglesia, en fin. Entonces, quien resulte ofendido directamente por el delito es quien puede presentar la querella. Ojo, mis estimados, no confundir la querella con ni la acusación privada ni con la acusación particular propia. Explico. La acusación privada es para poner en conocimiento un delito de instancia de parte agraviada, como por ejemplo difamación, emisión de cheques sin provisión de fondo, apropiación indebida simple. Para iniciar ese proceso, esa víctima presentará una acusación privada. Siendo que la querella está concebida fundamentalmente o definitivamente para poner en conocimiento, para empujar al conocimiento, acto proformador de la acción penal por delitos de acción pública. Es decir,
el 99,9% de los delitos que están descritos dentro del Código Penal o en cuerpos de ilicitud penal colateral, como por ejemplo la ley contra el secuestro y la extorsión, la ley contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, la ley contra el hurto y robo de vehículos, etc. Por otra parte, dentro de los delitos de acción pública, también se puede querellarse por un delito menos grave, es decir, un delito que conforme a las pautas del 354 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal no exceda a los 8 años en su límite máximo. Por otra parte, también se pudiera presentar una querella por un delito de violencia de género, es decir, un delito de los que están descritos en la Ley Orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Por otra parte, también se podría presentar una querella por un delito militar. Por otra parte, delito militar que está descrito en el Código Orgánico de Justicia Militar. Por otra parte, también se pudiera presentar una querella por un delito cometido por un adolescente, es decir, sistema penal de responsabilidad del adolescente, ¿ok? Entonces, la querella es mucho más formal que la denuncia. Cuando yo les hablaba del tema de la denuncia, yo les decía que la denuncia también se puede presentar por escrito, pero cuidado, ustedes malentienden que como yo estoy hablando de una denuncia escrita, cualquier denuncia escrita se transforme en una querella. Pues no es así, es bien distinto, ¿ok? De nuevo, la querella solamente puede ser presentada por la víctima. Profesor, ¿puede ser presentada por el apoderado de la víctima? Pues sí, perfectamente. El apoderado con un poder especial, el abogado de la víctima con un poder especial, pudiera presentar una querella, siendo que surge la necesidad, la carga procesal de la ratificación de la querella presentada por ese apoderado especial en cualquier momento posterior. Yo les decía que no debe confundirse la querella con la acusación privada. Ya les estoy mencionando que la acusación privada es por delito de instancia de parte agraviada. Pero es que también en los delitos de acción pública, delitos de acción pública existe un instituto que se denomina la acusación particular propia. Tampoco debe confundirse la querella con la acusación particular propia. Es decir, la querella es un sustrato para la acusación particular propia. Me explico. Una vez que se haya admitido la querella y que como consecuencia de la admisión de la querella y de la investigación por parte del Ministerio Público, el Ministerio Público presente su acusación pública, después que el fiscal presente la acusación pública, la víctima puede presentar su acusación particular propia. Es decir, no vamos a confundir la acusación particular propia con la querella. La querella es anterior, sería anterior a la acusación particular propia de la víctima. Y en el medio de ese sándwich se encontraría la acusación pública. Es decir, si lo quieres ver graficando como un sándwich, en primer lugar el pan del sándwich sería la querella. La querella fue admitida, ello condujo a que con posterioridad el fiscal presentara su acusación pública y con posterioridad la víctima presentara su acusación particular propia. Dos detalles. Al querellante que se querella por un delito de acción pública y que se le admite la querella, está obligado a que con posterioridad presente su acusación particular propia. Tú dirás, pero ¿ya para qué? Si yo presenté la querella y el juez de control lo admitió y tanto que el fiscal lo aceptó que presentó la acusación particular, la acusación pública, perdón. Si tú quieres seguir siendo parte, si esa víctima querellante quiere seguir siendo parte en el proceso, a los efectos de poder presentar acusación particular propia, de poder probar, de poder preguntar, le renace la carga procesal de presentar una acusación particular propia. Si quiere seguir siendo parte dentro del proceso, el querellante debe presentar la acusación particular propia. ¿Ok? La no presentación de la acusación particular propia
por parte del querellante admitido va a conducir al llamado desistimiento de la querella. Se desiste de la querella. Y tú me preguntarás, ¿y entonces cómo quedamos allí con respecto a la procesalización de ese delito? No, quedamos igual porque ya el fiscal, recuerda, presentó su acusación pública. Pero la víctima, quien abrió los ojos, quien puso en conocimiento y que presentó la querella, pues ya no será considerada parte dentro del proceso. La cosa no es tan sencilla y ello va a conducir a una serie de consecuencias, a una serie de efectos. Ya les estoy advirtiendo que en virtud de los tropiezos que tuvimos para iniciar esta disertación, vamos a acudir a una segunda parte, una sesión de esta clase vinculada a la querella, a la cual van a ingresar con las mismas coordenadas con la cual ingresaron a esta un tanto problemática primera sesión sobre el tema de la querella. Pero sigamos abordando el tema de la querella. Profesor, solamente la víctima que ha presentado la querella es a la que se le permite con posterioridad presentar la acusación particular propia. No. Puede ser que este proceso se haya iniciado por flagrancia. Puede ser que este proceso penal, esta fase preparatoria, se haya iniciado, como le expliqué en la sesión anterior, por el llamado conocimiento oficioso. Entonces, es decir, la víctima, como se dice vulgarmente, no ha aportado por el proceso, no ha asistido a ese proceso. Y ahora que el fiscal del Ministerio Público presentó su acusación pública, esa víctima puede presentar su acusación particular propia. Es decir, es un derecho. En cambio, si la víctima es víctima querellante, porque presentó la querella y la querella fue el mecanismo por el cual se abrió los ojos para que se iniciara un proceso, repito, está obligado esa víctima querellante a presentar su acusación particular propia, so pena de desistimiento de la querella. Por otra parte, ustedes se pudieran preguntar, ¿es posible que la víctima presente una querella cuando ya previamente se inició el conocimiento por una denuncia o lo que es peor o mejor, se inició el conocimiento de la causa por un conocimiento oficioso o lo que es peor o mejor, se inició el conocimiento de la causa por la aprehensión flagrante del sospechoso? Pues sí, nada obsta, nada le impide a la víctima, a pesar de que ya ha presentado una denuncia, a pesar de que ya se inició esto por el llamado conocimiento oficioso, o bien sea que ya hubo la aprehensión flagrante, presentar una querella. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué razones? Bueno, en primer lugar, ¿quién le puede afectar mucho más esto que a la propia víctima que ha sufrido el delito? Pero puede haber una razón muy interesante. La víctima no está de acuerdo en la calificación jurídica que se le ha dado a este proceso. Esto se inició, ¿verdad?, en audiencia de imputación por homicidio, por lesiones intencionales gravísimas. Y la víctima dice, ¿cómo? Lesiones intencionales gravísimas. Pues para nada. Yo lo que considero que aquí lo que ocurrió fue un homicidio intencional en grado de frustración. Se inició la causa por el conocimiento oficioso, por hurto de vehículo automotor. Y la víctima indica hurto de vehículo automotor. Absolutamente. Yo considero que la calificación jurídica que debe darse es robo de vehículo automotor y por eso es que formaliza una querella. Entonces, bueno, ya aquí hemos visto muchas diferencias sobre esta querella con respecto a la denuncia, con respecto a la flagrancia y con respecto al inicio oficioso. Me voy a retirar de esta parte de la disertación para que ustedes ingresen con las mismas coordenadas a la segunda parte de esta disertación. Hasta ahorita. Bueno, continuando con esta disertación sobre la querella, conforme lo regula el Código Orgánico Procesal Penal, quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte,
y estas disertaciones virtuales sobre derecho penal, derecho procesal penal, la pueden encontrar, como bien lo saben, en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte. En la, digamos, en la, con anterioridad, habíamos abordado las características generales de la querella en relación con otras formas de inicio del proceso penal, el tema de la denuncia, el tema del conocimiento oficioso, etcétera, ¿no? Tratemos ahora de darle una visualización un tanto normativa, es decir, cómo se ubica en el ámbito de su regulación el tema de la querella en el proceso penal venezolano. Para ello comenzamos con el artículo 274 del COP, que como se los había abordado, la persona natural o jurídica que ostente la calidad de víctima es la que puede presentar la querella. Les decía yo que ese concepto de víctima es manejada en el artículo 121 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, que es ofendido directamente por el delito, persona natural, persona jurídica, pero también se tolera, se permite la posibilidad de la llamada víctima secundaria, la víctima que representa los intereses de quien directamente es el ofendido directamente por el delito. Entonces, toda persona natural o jurídica que ha sufrido directamente las consecuencias de un delito, por cierto, un delito menos grave, que no supere los 8 años en su límite máximo, o un delito grave que supere a los 10 años, perdón, a los 8 años en su límite máximo. Puede ser un delito establecido en un cuerpo de ilicitud penal ortodoxa, como por ejemplo el Código Penal, homicidio, hurto. Pero también podría ser un delito que se encuentre en un cuerpo de ilicitud penal colateral, como por ejemplo la ley contra el secuestro, la extorsión, la ley contra el hurto y robo de vehículos, etcétera, ¿no? Entonces, esa persona natural o jurídica presenta esa querella. Esa querella la presentará de una manera formal, como lo indica el 275. Se propondrá siempre por escrito ante el juez de control. Aquí es importante entender la llamada instrumentalidad de este asunto, porque tiene que ser un juez competente en razón de la materia, pero tiene que ser un juez competente en razón del territorio. Si se quiere presentar una querella para poner en conocimiento un delito cometido en el ámbito del circuito judicial penal del Estado Zulia, el Estado Zulia, como lo vieron en Derecho Procesal Penal, tiene el circuito judicial penal del Estado Zulia, pero también tiene extensiones, las llamadas extensiones territoriales, como por ejemplo la extensión sur del lago, la extensión costa oriental y la extensión Maracaibo. Entonces, si se quiere poner en conocimiento a través de una querella un delito, tendría que presentarse ante el Tribunal de Control competente desde el punto de vista territorial, es decir, del circuito y de la extensión. Si es un delito cometido, por ejemplo, en los valles del Tuy, entonces tendrá que ser ante la extensión Valle del Tuy. Si es un delito que se cometió, por ejemplo, en el Estado Vargas, bueno, será ante el Tribunal de Control del Estado Vargas. Pero no solamente es importante entender la competencia en razón del territorio, sino que también es importante entender la competencia en razón de la materia. Fíjense que el tema de la materia, a pesar de que la materia es penal, el tema de la distinción entre delito menos grave lo ubica como una de las variables de la materia, nuestro Código Orgánico Procesal Penal, por decirlo en otras palabras. Si se quiere poner en conocimiento a través de la querella un delito menos grave, tendría que presentarse la querella ante el Tribunal de Control de Instancia Municipal del Circuito Judicial Penal en donde se ha cometido el delito. Si lo que se quiere querellar es por un delito cometido en el ámbito de la justicia militar, descrito en el Código Orgánico de Justicia Militar, pues tendría que interponerse
dicha querella ante el Tribunal de Control Militar del Circuito Judicial Penal respectivo. En realidad el asunto es interponer la querella escrita por la unidad receptora de causas. En todos los circuitos judiciales penales existe una unidad receptora de causas, ¿verdad? Y en cada una de las extensiones judiciales existe esa unidad en los palacios judiciales de los diferentes circuitos y de las diferentes extensiones. Se supone que aleatoriamente esa unidad, ¿verdad? De distribución de causa, aleatoriamente por un programa en la computadora, le asigna el conocimiento de la causa a uno de los tribunales de control que sean competentes en razón del territorio de esa extensión, de ese circuito, de esa jurisdicción. Recordemos que la jurisdicción penal se divide en jurisdicción ordinaria y en la jurisdicción especial penal. En la jurisdicción especial penal es cuando existe un fuero, lean bien mis labios, un fuero procesal. Un fuero procesal es una prerrogativa de enjuiciamiento diferenciado. Entonces, ese será el tribunal competente. Pero repito, lo primero es que la querella por escrito se interponga ante la unidad receptora para que esta unidad aleatoriamente, bajo un programa de computación, pues lo distribuya en uno de los tribunales de control de ese circuito. Y ese tribunal de control, al recibir la querella, se abocará o no al conocimiento de la causa. En este caso, como se trata solamente de una causa que ha estado en la misma instancia, ese abocamiento sería con B alta, ¿ok? Abocamiento. Porque cuando se habla de abocamiento con V, con B pequeña, es cuando un tribunal de alzada empieza a asumir el conocimiento de una causa que proviene de un tribunal de primera instancia. Aquí, como se están dando cuenta, el primer tribunal que está asumiendo el conocimiento de la causa es ese tribunal de control ante el cual le llega la querella presentada a la víctima para ponerlo en conocimiento de un delito de acción pública. Porque, como ya lo hemos dicho, no debe confundirse la querella con la acusación privada que se interpone ante un tribunal de juicio por un delito de instancia de parte agraviada. Entonces, fíjense, estimados, la querella conforme al artículo 276 del Código Orgánico Procesal Penal ha de cumplir con una serie de características, ¿ok? Las características que están bien descritas en ese artículo 276. Nombre del querellante, su relación de parentesco con respecto al querellado, es decir, a quien se está señalando de la comisión de un delito, la dirección del querellado y del querellante, el delito que se le imputa. Fíjense la palabrita que nos está indicando el numeral tercero del 276. Está hablando de la palabra imputación, imputa. Entonces, esto sería parte de una llamada imputación heterodoxa, ¿verdad? O imputación no formal, porque conforme a aquella sentencia, la 537 del año 2017 de la Sala Constitucional, a quien le corresponde la imputación por un delito de acción pública es el fiscal del Ministerio Público en una audiencia de imputación. Es decir, mis estimados, no vayas a creer que porque se está presentando la querella ante un tribunal de control, esta presentación de la querella debe entenderse como una solicitud de audiencia de imputación, porque hasta ahora por allí no ha aportado el fiscal del Ministerio Público, que es quien va a imputar por un delito conforme a la sentencia. Entonces, es consignar una querella por escrito ante el juez de control a los efectos de que ese juez de control pueda inaudita alter ampar, porque no es en audiencia, ¿ok? Es inaudita alter ampar en su propia intimidad admitir o no la querella. La inadmisión de la querella se denomina técnicamente desestimación, ¿ok? La no admisión de la querella se denomina desestimación. Y las causales para la
inadmisión o desestimación de la querella ya lo abordaremos. Pero por ahora estamos concentrados en los elementos que deben estar presentes sine qua non dentro de ese escrito de querella presentado por la víctima, conforme lo indica el artículo 276 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, lugar, día y hora aproximada de la perpetración, una relación especificada de las circunstancias esenciales del hecho, es decir, las circunstancias de modo y tiempo y lugar, pero nótese algo muy importante que establece el infine del artículo 276, conforme lo indica la lámina 276 del COP. Los datos que permitan la ubicación del querellante serán consignados por separado y tendrán carácter reservado para el imputado, imputada y o su defensa. Es decir, hay una especie de cuaderno auxiliar, de cuaderno aparte, en donde están los datos, ¿verdad? De dirección, de teléfono, de el querellante, es decir, de la víctima, a los efectos de evitar llamadas, de evitar accesos indebidos, en un cuaderno aparte que se encuentra a disposición del tribunal. ¿Ok? Entonces, hasta ahora lo que ha ocurrido es que la víctima, quien se considera ofendido por el delito, o la víctima secundaria, los representantes, por ejemplo, de esa víctima ofendida directamente por el delito, ha presentado por escrito una querella. Frente a ello vamos a hablar de algo muy interesante. Les había dicho yo que esa víctima puede ser una persona jurídica, una persona de derecho moral. Esa ficción dentro del derecho que es la llamada persona jurídica, para diferenciar de la persona natural. Sabemos que por las leyes civiles, esa víctima, es decir, esa persona jurídica, va a tener la representación estatutaria. Quien sea el representante de la víctima es quien indique los estatutos. Generalmente un socio mayoritario, ¿ok? O un representante legal, quien indique los estatutos. Pero pudiera ser, mis estimados, y por qué no decirlo, que precisamente ese socio mayoritario es quien ha cometido el delito contra la persona jurídica. Tú dirías, bueno, pero qué locura, a fin de cuentas, el delito lo siente, de alguna forma lo sufre, es una persona natural dentro de esa persona jurídica. No, pero técnicamente a lo mejor pudo haber sido que la estafa se cometió contra la empresa y la empresa tiene solamente dos socios, el socio A y el socio B. Y a lo mejor el socio A es quien estatutariamente representa los derechos de la empresa, pero es quien ha esquilmado al socio B, quien es un socio minoritario. Ajá, pero en el papel dice que en los estatutos que quien representa a la empresa es el socio A. Bueno, va a tener el socio B, ¿verdad? El socio remanente dentro de esa empresa que presentar su querella ante el Tribunal de Control, ante el circuito judicial, ante la oficina distribuidora de causa para que sea remitida ante un tribunal de control. Y entonces dirá, bueno, aunque yo no soy el representante estatutario de esta empresa, este delito se ha cometido en mi contra como socio minoritario. Espero que se admita esta querella y que a lo largo en el desarrollo de esta causa se verifique realmente quién es quien ha cometido el delito contra esta persona jurídica. Entonces, bueno, esa presentación de la querella ante el Tribunal de Control, bueno, está regulado por el Código Orgánico Procesal Penal. Fíjense que el 277 del COP establece que el querellante podrá solicitar al fiscal la diligencia que estime necesaria para la investigación de los hechos. Es decir, mis estimados, que conforme a ello, cuando se habla de la querella, de los elementos de la querella, no solamente nos vamos a circunscribir a los elementos. Es decir, mis estimados, que cuando se habla de los elementos de la querella, no solamente nos vamos a circunscribir
a los elementos que se mencionan en el artículo 276, sino que también la llamada solicitud de diligencias de investigación puede estar presente dentro de esa querella. Dicho en otras palabras, puede ser que el querellante ya haya investigado y ya consigne elementos de convicción conjuntamente con la querella. Puede ser que lo consigne, pero puede ser que considere que se requieren otros tipos de elementos de convicción y le solicita al titular de la acción penal, quien asume la investigación dentro de esta fase preparatoria, que también adminicule, que también incorpore otros elementos de investigación bien precisados. Yo no quiero complicarles a ustedes la vida en este momento, pero debo abordarle que por una sentencia, ¿verdad? La sentencia 902 del año 2018 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se permite que si el fiscal del Ministerio Público no presenta la acusación pública por un delito, bien sea menos grave o grave, la víctima puede presentar su acusación particular propia. Y esta víctima, presentando su acusación particular propia, va a seguir asumiendo la titularidad de la acción penal. Les digo esto porque ustedes podrán preguntarme cuál es la relación de esa acusación particular propia con... ¿Cuál es la relación de esa acusación particular propia que presenta la víctima cuando el fiscal no presenta la acusación pública con respecto a la querella? Bueno, no ha dicho todavía la Sala Constitucional que debe entenderse que la querella es el acto de imputación, porque bien sea acusación pública o bien sea acusación particular propia, para que se presente acusación previamente se requiere una imputación. Mal se podría presentar una acusación sin que previamente existe una imputación. Y esto se lo digo bien claro a ustedes, mis alumnos de la Universidad Santa María, en primer lugar, para que en un examen jamás me vayan a confundir demanda con acusación. La demanda es en el proceso civil. La demanda es en el proceso civil. La acusación es en el procedimiento penal. Pero previo a la acusación, bien sea pública o acusación particular propia de la víctima, debe haber una imputación. Es decir, la llamada excepción por acción promovida ilegalmente, uno de los elementos fundamentales es que se presente una acusación sin que previamente exista una imputación. Entonces, para no complicar el asunto, imputación y después acusación. Ese es el orden de los factores. ¿Ok? Vamos a volver con esta lámina que ya en otra oportunidad yo les había presentado a ustedes. Es decir, las formas en que se inicia este procedimiento ordinario en su fase preparatoria. En primer lugar, tendríamos la llamada conocimiento oficioso, ¿verdad? Conocimiento autónomo, que ya fue explicado en su oportunidad. En segundo lugar, tendríamos la flagrancia, lo cual todavía no ha sido explicado. Decía que en segundo lugar nos íbamos a encontrar la llamada flagrancia como forma de inicio de ese proceso, esa flagrancia que aún, ¿verdad?, no le he explicado a ustedes, mis alumnos de la Derecho Procesal Penal 2 de la Universidad de Santa María, pero sí estamos abordando este tema dentro de la grafía que tienen frente a ustedes, ¿verdad?, de los actos proformadores de la acción penal. Es decir, la denuncia, que ya fue explicado en su oportunidad, y la querella. Esa querella, como lo ven allí, se presenta ante el juez de control, que es el competente, a diferencia de la denuncia que se presenta ante el Ministerio Público y ante el órgano policial. Ahora bien, esa querella presentada ante el juez de control va a conducir, conforme a la grafía que tienen ustedes allí, en varios les decía yo que la presentación de la querella
iba a conducir a varios efectos muy importantes. En primer lugar, la admisión. Es decir, no ha habido mayor tipo de problemas. Se considera que el delito sí es un delito de acción pública, que el delito no está prescrito, que no hay causas que invaliden la prosecución de la causa y por lo tanto se admite la querella. Pero puede ser, segunda opción, que la querella se ordene su saneamiento. Explico. Saneamiento. Es decir, la llamada corrección de la querella. Aquí estamos manifestando, el juez está encontrando, ¿verdad?, que esa querella requiere ser saneada, requiere ser corregida. ¿Ok? Es como cuando, bueno, alguien va a un hospital, a una clínica, bueno, se cura, se sanea. ¿Ok? Entonces, bueno, el llamado saneamiento, el saneamiento de la querella. ¿Qué puede requerir ese saneamiento? Puede requerir ese saneamiento de la querella. Bueno, muchas circunstancias, pues no se está indicando el nombre del querellante, no se está indicando el nombre del querellado, ¿ok? No se está indicando la dirección, etcétera. Y se ordena el saneamiento, la corrección. Recuerda que esa sería, digamos, la segunda alternativa frente a la presentación de la querella. La primera sería la admisión, pues se admite sin más la querella, ¿ok? O el saneamiento. Entonces, una vez que el juez dicta ese auto de mero trámite o de mera sustanciación que conduce al saneamiento de la querella, se notifica al querellante, en este caso a la víctima, para que sanee. Una vez que se verifique la efectiva notificación por el alguacil, efectivamente fue notificado el querellante sobre el saneamiento de la víctima, se dejan transcurrir 3 días hábiles. Fíjense que a pesar de que nos encontramos dentro de una fase preparatoria, el tema de la libertad, decía yo que a pesar de que nos encontramos en una fase preparatoria, y a diferencia de lo que establece, por ejemplo, el artículo 156 del Código Orgánico, que nos indica que en la fase preparatoria todos los días son hábiles, aquí debe entenderse por disposiciones del Tribunal Supremo que son los días de efectivo despacho por parte del Tribunal de Control. Es decir, los días en que efectivamente ha despachado ese Tribunal de Control, que son días hábiles, y se dejan correr esos 3 días por calendario, ¿ok? Por un calendario que se encuentra dentro del propio tribunal, donde se marca en rojo, ¿verdad?, los días que no han sido días hábiles, días de no despacho, y los que no están marcados porque fueron efectivamente días de despacho. Entonces se deja transcurrir esos 3 días desde la efectiva notificación de la víctima para que pueda sanear la querella que ha presentado. ¿Qué debería ocurrir? Que habiendo transcurrido esos 3 días, en ellos se presentará la querella ya saneada. Y si se ha corregido ella, bueno, entonces el juez de control lo que le corresponderá ahora es admitir la querella o inadmitirla. Ya yo les había dicho en su momento que la inadmisión de la querella se denomina desestimación. Por favor, no confundir desestimación de la querella con desistimiento de la querella. Ya yo les había abordado con anterioridad que una de las causales para el desistimiento de la querella es que el querellante, una vez que la ha presentado la querella, no presenta con posterioridad la llamada acusación particular propia, ¿ok? Pero esa es una de las muchas causales para el llamado desistimiento de la querella. Fíjense entonces, conforme a la grafía que está allí, admisión, saneamiento
o desestimación. Si fue admitida la querella, bueno, esa querella es remitida ante el Ministerio Público. Específicamente, ¿ante quién del Ministerio Público? Bueno, ante el fiscal superior. En cada circuito hay un fiscal superior y ese fiscal superior le va a asignar el conocimiento de la querella a un fiscal subalterno, bien sea un fiscal de amplia competencia por circuito o nacional. De igual forma, si fue un delito militar, bueno, se remitirá al fiscal superior militar de ese circuito, ¿ok? Si fuese un delito cometido por un adolescente, sistema penal de responsabilidad del adolescente, de igual forma, ese fiscal superior le asignaría la causa a uno de los fiscales del sistema penal de responsabilidad de adolescente. Si es un delito por el cual se querelló a alguien de violencia de género, ese fiscal superior le asignaría el conocimiento de esa causa a uno de los fiscales de violencia de género de ese circuito. Fíjense que ese fiscal ya subalterno, bien sea nacional o por circuito, va a iniciar una investigación que va a conducir a una necesidad de imputación. ¿Ok? Tú me dirás, pero espérate, cuando se presentó la querella, eso técnicamente no era una imputación. Tanto es así que el juez de control admitió la querella. Bueno, conforme a la sentencia 537, la imputación va a ocurrir en sede jurisdiccional por presentación, por imputación propiamente dicha que realice el fiscal del Ministerio Público. Esa audiencia de imputación en donde ese fiscal tiene la necesidad de imputar a quien previamente ha sido querellado, ¿cómo se accesa a ella? Bueno, de la misma forma como le explicamos cuando hablamos del conocimiento oficioso. Pudiera ser que se solicite al juez de control la fijación de la audiencia de imputación y a las 48 horas siguientes de notificado al imputable, que sería el querellado admitido, la fijación de la audiencia de imputación, bueno, se realiza esta audiencia de imputación. Pero pudiera ser perfectamente posible que si esto se inició por una querella, perfectamente posible que este fiscal del Ministerio Público solicite al juez de control una orden de aprehensión, sobre todo si este delito por el cual la víctima se querelló es uno de los delitos que supera a los... Sobre todo si este delito por el cual el fiscal está en conocimiento de una querella admitida, es un delito que supera a los 10 años en su límite máximo, conforme lo establece el parágrafo primero del artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal. Como se han dado cuenta, la sesión de hoy ha sido muy inestable por problemas en el internet, o no sé si es que me están saboteando. Yo, como frente al saboteo, yo sigo adelante, no hay nada que me detenga, pero yo he seguido acá y yo creo que los pedazos se han venido uniendo y ustedes más o menos han seguido una orientación con respecto a esto. ¿Ok? Entonces, 12